Buenos días y buenas tardes a todos, a los que se conectan de otros países. Muchas gracias por estar con nosotros en un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. En esta oportunidad tenemos a la doctora Sara Gutiérrez Enríquez, quien nos presentará el tema susceptibilidad genética al cáncer de mama, recientes avances y aplicación al diagnóstico molecular. La doctora Sara Gutiérrez Enrique cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la genética clínica. Es doctora en genética por la Universidad Autónoma de Barcelona antes de incorporarse como investigadora postdoctoral con una beca Marie Curie de la Unión Europea en reparación del ADN y cáncer en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, Francia, y posteriormente en cáncer hereditario en el Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona. Posteriormente fue galardonada con un contrato Miguel Servet, un prestigioso programa destinado a incorporar investigadores clínicos en centros del Sistema Nacional de Salud de España. Actualmente es investigadora senior y jefa del equipo del laboratorio en el grupo de genética del Vall d'Hebron Institute of Oncology en Barcelona. Su trabajo se centra en el cáncer de mama y ovario hereditario y en radiogenómica. Ha contribuido significativamente al diagnóstico genético mediante el uso de pruebas de ARN y el desarrollo de algoritmos para la interpretación de variantes del gen BRCA1 y BRCA2. Actualmente investiga potencial diagnóstico de la secuenciación del genoma completo y la secuenciación del ARN. También en el campo de la radiogenómica lidera investigaciones sobre la base genética de la toxicidad inducida. Actualmente investiga variantes germinales que podrían influir en la respuesta tumoral al tratamiento con radiación. Es autora de más de 92 publicaciones científicas, ha sido ponente en múltiples congresos internacionales y liderado proyectos de investigación europeos y nacionales en España. Dirige tesis doctorales y ha supervisado a más de una decena de estudiantes de máster. La doctora Gutiérrez es miembro activo de iniciativas internacionales como el Consorcio Enigma, donde es vicepresidenta del grupo de Splicing y del Comité de Publicaciones del Proyecto Europeo REQUITE. Además, forma parte del Comité Nacional de Interpretación de Variantes del proyecto Impact Genómica. Muchas gracias, doctora. Es un honor tenerla con nosotros acá en esta oportunidad de brindarnos su presentación. Siempre abrimos un espacio de preguntas y comentarios al final de la presentación, o si usted gusta, pues los participantes le intervienen, ¿no? Muchas gracias nuevamente y gracias a todos los participantes. Puede dar inicio, doctora. Muchísimas gracias, doctor Cumbrera. Primero y antes que todo, agradecer muchísimo la invitación al doctor Landírez, que cordialmente me invitó a participar de estos seminarios, y también al doctor Cumbrera, que hemos estado comunicándonos por correo electrónico, que ha gestionado la presentación de este seminario. Voy a centrar la presentación en la parte de investigación que hemos llevado a cabo en mi laboratorio durante los últimos 10 o 15 años, en que hemos intentado averiguar dónde está la heredabilidad que no encontramos después de un análisis de DNA rutinario en la clínica para buscar alteraciones germinales patogénicas en un panel de genes para diagnosticar cáncer de mama ovario hereditario. Pero aunque, y ahora lo veréis durante la presentación, durante los últimos 50 años hemos aprendido muchísimo, sabemos muchísimo sobre la enfermedad, pero lamentablemente después de hacer el análisis de rutina en DNA en el hospital, más del 50% de pacientes o de individuos que analizamos no encontramos ninguna alteración
que sea responsable del síndrome de cáncer de mama hereditario. Entonces, nosotros en el laboratorio nos hemos centrado en descubrir dónde está la heredabilidad que no encontramos. Tratando de mejorar las herramientas de diagnóstico, investigando nuevos genes de susceptibilidad y cómo mejorar y cómo clasificar las variantes de significado incierto. En ese sentido, hemos trabajado en cómo optimizar la utilización de programas computacionales in silico de predicción de efecto de las variantes genéticas y también en cómo implementar mejor y optimizar mejor estrategias experimentales para analizar las variantes de significado incierto. Y este es el equipo actual de mi laboratorio y que me gusta presentarlo primero porque sin ellos, sin los pacientes primero, y sin los investigadores en el laboratorio, todo este trabajo no sería posible. Y las agencias de financiamiento. Entonces empezamos. ¿Qué genes son los responsables del cáncer de mama ovario hereditario? La primera descripción de una agregación familiar fue hecha por este médico francés en el año de 1866 por el doctor Paul Broca, que es un médico francés, un médico especializado en anatomía, y él describió en un artículo la historia familiar de su esposa, que tenía cáncer de mama, murió de un cáncer de mama, y él se dio cuenta de que la madre de su esposa también tenía, su suegra tuvo cáncer de mama, a familiares de su suegra también, la abuela de su esposa y la bisabuela también. Entonces él describió por primera vez una historia familiar de agregación de cáncer de mama. Esto en 1860 y algo, y no fue hasta 1990 que esta investigadora estadounidense, la doctora Mary Claire King, señala un segmento de una región genómica en el cromosoma 17 asociado con historia familiar de cáncer de mama, ovario, predisposición, la acumulación de casos en la familia de mama o cáncer de ovario. Y 4 años más tarde, diferentes equipos y en paralelo describieron los primeros genes implicados, que son los famosos genes BRCA1 y BRCA2. BRCA1, que está en el cromosoma 17, como apuntaba la primera investigación de Marie Claire King, y BRCA2 en el cromosoma 13. ¿Y qué es lo que sabemos ya después de unos cuantos años, de 30 años después? Que el cáncer de mama y el cáncer de ovario, la mayoría de casos son esporádicos, es decir, que no hay una predisposición familiar ni una causa hereditaria, y que un pequeño porcentaje de estos casos de cáncer de mama y de cáncer de ovario son debidos a alteraciones patogénicas, variantes patogénicas germinales, que lo que hacen es favorecer el desarrollo de un tumor a lo largo de la vida. Por lo tanto, lo que se hereda no es el tumor, sino que lo que se hereda es la predisposición a desarrollar un caso de cáncer de mama o un caso de cáncer de ovario. Y que los genes detrás de esta predisposición heredada los podemos clasificar, agrupar en genes, que variantes en estos genes conceden o dan una predisposición muy alta, un riesgo muy alto de padecer cáncer, como es el caso de BRCA1 o BRCA2. Otros genes que sabemos ahora que también alteraciones patogénicas conceden un alto riesgo, como P53, TP53, PTEN, CDH1, STK11, limitados estos genes a síndromes específicos, y que también sabemos que hay otro grupo de genes que alteraciones patogénicas en ellos no dan una predisposición tan alta, es decir, el riesgo a padecer un tumor a lo largo de la vida es más bajo que los de alta penetrancia, y también ahora sabemos que una parte de esta agregación familiar puede estar explicada por lo que conocemos como alelos de baja penetrancia. Alteraciones, cambios que son más bien frecuentes en la población, que por sí solos explicarían un 1% de riesgo, a diferencia del 80%, 70% de riesgo que puede explicar BRCA1 o BRCA2, pero que junto con otros alelos que también están dando 1,5,
el riesgo puede llegar a ser un 30% si se tiene la combinación de alelos de riesgo, ¿no? Y estos los conocemos como alelos de baja penetrancia o que confieren una penetrancia más baja. Y esto es lo que hemos aprendido desde aquel primer árbol familiar en 1860 y algo. Los genes se descubrieron en la década de los 90 y ahora hemos acumulado todo este conocimiento hasta nuestros días. También sabemos que los genes que confieren un riesgo muy alto de padecer cáncer de mama y hereditario y moderado, intermedio, son genes que participan en la reparación del DNA. Son genes de reparación del DNA, ¿vale? ¿Y qué riesgo confieren estos genes, alteraciones patogénicas en estos genes? Dos estudios publicados en 2021 nos ayudarán a contestar esta pregunta, porque lo que reportan y describen en estos estudios es la comparación de grandes tamaños poblacionales de casos con cáncer de mama y controles sin cáncer de mama. En el caso, son dos estudios publicados en el New England Journal of Medicine en paralelo. El estudio que se lo conoce como Bridges, que es el consorcio europeo, y el estudio se conoce como Carriers de los Estados Unidos. En el estudio de Bridges, el europeo, se compararon la frecuencia de alteraciones patogénicas en más de 20 genes en 60.000 mujeres con cáncer de mama comparado con 53.000 controles sin cáncer de mama. Y en el americano, 32.000 casos con cáncer de mama comparado con 32.000 controles sin cáncer. Y la comparación sencilla de casos y controles en la población total de cáncer de mama y en diferentes tipos de cáncer de mama, pues ya daba pistas de cómo era el riesgo que conferían los diferentes genes que se estudiaron. Y este es el resumen, ¿no? Una manera de presentarlo son odds ratios, que son los cálculos que vienen directamente de la comparación entre casos y controles, pero otra cosa de expresar el riesgo es el riesgo absoluto. Y comparado el riesgo absoluto de la población en general, población normal, a lo largo de la vida tenemos un riesgo de las mujeres de padecer cáncer de mama de entre un 10 a un 12%. Por encima de este riesgo, alrededor de un 20% de riesgo a lo largo de la vida, si tenemos alteraciones patogénicas germinales en genes de moderada penetrancia, como CHEK2, BARD1, ATM, RAD51C, RAD51D. Un poco más alto, un riesgo entre moderado y alto es el que confiere alteraciones patogénicas en el gen de PALB2, que está aquí en verde. Después BRCA2, que es ya PALB2 está entre un 30 y un 40, BRCA1 un 40 y un 50% de riesgo absoluto a lo largo de la vida de padecer cáncer de mama. Y el riesgo más alto es BRCA1, que confiere entre un 55 a más de un 60% de riesgo. Y esto se ve también cuando se hace el cálculo del odds ratio, en que el riesgo con el gen con más alto riesgo es BRCA1, después BRCA2, PALB2, etc. Después de este estudio en el 2021, se hace ya en el 2024 este otro estudio que es un metaanálisis. Se hace un metaanálisis de los resultados de Bridges y Carriers, más casos y controles del UK Biobank. Y lo que comparan, el metaanálisis es comparar 100.000 casos de cáncer de mama con más de 300.000 controles libres de enfermedad de cáncer de mama. Y lo que vemos es que los genes que tienen más alteraciones en población es el gen de BRCA2, casi con 1,5% de los casos no seleccionados por historia familiar de cáncer de mama tienen alteraciones en BRCA2 y alteraciones también en CHEK2. Alrededor de un 1% de casos de cáncer de mama tienen alteraciones en BRCA1 y los odds ratios no difieren mucho de los previamente calculados por separado por Bridges y Carriers.
El gen, nuevamente, con más alto riesgo es BRCA1, seguido por BRCA2 y PALB2, CHEK2, ATM, etc. También el tipo de cáncer de mama más presente en portadoras de alteraciones patogénicas en BRCA1 es triple negativo. Y en cambio contrasta con alteraciones en CHEK2 y en ATM en que mayoritariamente son estrógenos positivos, el tipo estrógenos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen de esta parte, todos estos estudios, últimos estudios, lo que nos dicen es que aproximadamente el 3% de casos de cáncer de mama no seleccionados por historia familiar son portadores de alteraciones patogénicas en los genes de BRCA1 y BRCA2. Y que esta frecuencia incrementa cuando hay historia familiar, cuando el diagnóstico es muy precoz, cuando la edad de diagnóstico es muy joven, cuando el fenotipo es triple negativo, cuando el cáncer de ovario es de alto grado, cuando hay historia familiar y también cuando hay historia de cáncer de mama en hombres. ¿Qué otros, además de tener cáncer de mama y cáncer de ovario en mujeres, también hay BRCA2, alteraciones en BRCA2, explica un 6% de casos un 6% de riesgo, perdón, confiere un 6% de riesgo de cáncer de mama en hombres. Y también ahora sabemos que hay alteraciones especialmente en BRCA2, confieren un riesgo moderado para cáncer de páncreas y cáncer de próstata. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico genético germinal? Respecto a qué genes y qué pacientes, esto depende de las guías y del consenso de las sociedades de oncología médica o de las sociedades de análisis de laboratorio. En España seguimos los criterios de la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Y a qué genes estudiamos para diagnosticar cáncer hereditario? Tenemos un consenso del grupo catalán en el que después de un estudio que lo publicamos, que ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, se propuso, y es lo que se hace ahora en los laboratorios, por lo menos en Cataluña, se propuso que para el panel de genes de cáncer de mama y ovario se estudiaran BRCA1, BRCA2, los genes de Lynch, que es cáncer de colon, y ahora os explicaré por qué, TP53, BARD1, PALB2, CHEK2, ATM, BRIP1, los RATs, PTEN y CDH1, con diferentes criterios. A resaltar, por ejemplo, que ahora se estudian todos los casos de cáncer de ovario epitelial no mucinoso, que en los primeros, hace 30 años, estudiábamos únicamente las familias con mucha historia familiar y que tenían cáncer de mama, que tienen cáncer de ovario, pero eran familias muy seleccionadas. Y ahora hemos pasado de esas familias, de esas primeras familias diagnosticadas a estudiar todos los casos de cáncer de ovario y, por ejemplo, también a todos los casos de cáncer de mama triple negativo antes de los 60 años, sin importar la historia familiar. Y esto lo veremos más adelante porque tiene una importancia para el tratamiento de estos tumores. Por eso hemos avanzado de estudiar familias seleccionadas muy sugestivas de ser cáncer hereditario porque tenían mucha agregación familiar, a prescindir de la historia familiar porque hay una importancia terapéutica del diagnóstico. ¿Vale? Este es el estudio que publicamos en 2019, me parece, en el International Journal of Cancer, en el que propusimos que para los diferentes tipos de paneles de genes, siempre, sí, aunque fuera para un panel para descartar cáncer de colon hereditario o cáncer de mama hereditario, siempre estudiáramos BRCA1, BRCA2 y los genes de Lynch, MLH1, MSH2 y MSH6. Este es el panel de cáncer de mama hereditario que se analiza, que también lo analizamos los genes de Lynch y le llamamos una evaluación oportunística por la importancia, por el beneficio que tiene médico si en un panel se identifican sea alteraciones en BRCA1 como en los genes de Lynch, en los genes que confieren predisposición a cáncer hereditario.
Entonces, el diagnóstico, en función del criterio, la unidad de cáncer familiar, siguiendo los criterios de la Sociedad Española de Oncología Médica, se hace una visita, se hace un asesoramiento genético, un árbol, y en función de los criterios se decide si esa persona, esa familia, va a un estudio de diagnóstico genético. El panel es el que os comentaba. Y ahora también repasaremos qué técnicas son las que utilizamos en el diagnóstico genético de este panel y las variantes identificadas durante el diagnóstico genético las tenemos que clasificar como patogénicas, es decir, relacionadas, responsables de la enfermedad, del cáncer hereditario, o benignas, de acuerdo a unas guías que ahora nos facilita bastante la clasificación, que son las guías americanas del Colegio de Genética Médica de Estados Unidos y de Patología Médica, que son la versión 3 de estas guías. Ahora lo repasaremos también. Y el informe que se entrega al paciente es o bien patogénico o que hay una variante de significado incierto. Si es una variante patogénica, la gestión clínica de ese individuo y de esa familia está clara. Hay unas guías, las guías europeas, también que adaptadas por la Sociedad Española de Oncología Médica, tanto para la gestión del asesoramiento genético de esa familia, para reducción de riesgo en portadores sanos y las estrategias terapéuticas específicas para los tumores en este tipo de pacientes. El problema viene con las variantes de significado incierto, en que toda esta gestión previa no se puede llevar a cabo. Aquí, por consenso, se ha decidido incluir en el informe al paciente las variantes de significado incierto para, en un futuro, si esa variante se reclasifica o no como patogénica, pues que quede constancia en un informe. Si el paciente o la familia cambia de ciudad, que tenga esa información genética en su informe, que no la pierda porque puede ser importante en un futuro cuando esa variante de significado incierto se reclasifique. ¿Y cómo es el diagnóstico? El diagnóstico ahora es utilización de secuenciación masiva de cadena corta, short read, utilizando aparatos y metodología y química de Illumina actualmente y paneles de genes. Basado en captura, utilización de sondas que se unen, diseñadas específicamente para cubrir regiones que codifican, exones que codifican al panel determinado de genes que se analizan, y únicamente se analizan este panel de genes por capturas. Se acostumbra a paneles muy grandes, pero en realidad luego se mira más de 100 genes, pero únicamente se evaluarán la patogenicidad de aquellas variantes indicadas en el panel respectivo, ¿vale? Y lo que se genera durante esta secuenciación es, en este programa que se llama IGB, vemos cómo las lecturas de las secuencias de DNA son comparadas con las secuencias de referencia, y si hay un cambio, pues se marca, ¿no? Esto es la visualización manual en este programa, pero lo que tenemos y trabajamos son con listas de variantes en Excel, ¿no? En el archivo, al famoso archivo que todo el mundo utiliza, que luego lo cambia a un Excel, que es el archivo Variant Call Format, BCF, si lo digo bien. Y lo que tenemos que hacer es saber, ¿no? Escoger, seleccionar aquellas que son patogénicas, diferenciarlas de las que son benignas y ver cuáles también son clasificadas como variantes de significado incierto. Para esto, seguimos las guías que os comenté, las guías americanas, las guías que de manera genérica las conocemos como las guías de Richards, que fueron publicadas en el 2015. Previamente habían algunos esfuerzos como por consorcios específicos de expertos, como por ejemplo el consorcio de Enigma, que se estableció en el año 2008 o 2006, si lo digo bien, y que era con la intención de clasificar, de proponer guías para BRCA1 y BRCA2. Ahora se estudian ya todos los genes de cáncer de mama hereditario, no solamente BRCA1 y BRCA2.
También hay el consorcio Insight de Lynch, que también existía, y ellos, tanto Enigma como Lynch, tenían su propuesta de guías. Pero no fue hasta la publicación de las guías de la versión 3, de hecho es la versión 3 de las guías americanas, que han sido acogidas por los laboratorios de una manera, son popularmente acogidas. Hay muchos laboratorios que hemos logrado estandarizar más o menos, porque siempre hay un grado de subjetividad al aplicarlas, pero ahora tenemos unas guías en que nos hemos puesto de acuerdo siguiendo estas guías. ¿Y por qué ha sido este cambio? Porque antes del 2015, hasta la aparición de estas guías americanas, la gente no aplicaba digamos, como buenamente podía, y como si los grupos de expertos tenían sus guías, las intentaban seguir, pero no había un consenso. Entonces es porque ellos, este es el cuadro más famoso y que siempre se presenta cuando se habla de las guías americanas, se propone que las diferentes evidencias o propiedades de las variantes puedan gradarse con diferente fortaleza. Ellos proponen que para una evidencia sea considerada en favor de benignidad de aquella variante, puede tener una fortaleza fuerte o de apoyo, que es, en inglés es supporting. Y para patogénico, que aquí está tapado por la barra, a ver si puedo ocultar paneles de vídeo. Bueno, vale, tampoco. Perdón, y las que están aquí, esta parte del cuadro, son la gradación de la fortaleza en favor de patogenicidad, y se propone aplicar de apoyo lo más bajo, que es supporting, moderado, fuerte o muy fuerte. Esto a cada una de las características o evidencias o propiedades de las variantes, entre ellas la frecuencia poblacional de aquella variante, evidencias in silico o computacionales que indiquen que el cambio es patogénico o no, es deleterio o no, datos funcionales, datos de si segrega la variante en la enfermedad en la familia y otras características. Esto de una manera gráfica para ayudarlo a entender, porque el cuadro es muy difícil de seguir, he intentado ponerlo de esta manera. Diferentes evidencias relacionadas con el fenotipo del paciente, si segrega la enfermedad, cómo de frecuente es aquella variante en población sana, datos funcionales del efecto de la variante sobre la proteína y datos computacionales. Estas son las evidencias. Y lo que se propone en las guías es de que cada una de estas evidencias, en función de unas características, se puede aplicar una fortaleza de leve a muy fuerte. Y la combinación de diferentes fortalezas dará una clasificación a otra. Por ejemplo, si la evidencia funcional es fuerte y se junta con una evidencia de segregación fuerte, dos evidencias con fortaleza fuerte dan patogénico. Y este es el cuadro que se propone, ¿no? Diferentes combinaciones de diferentes fortalezas dan patogénicas, probablemente benignas y benignas. La única característica que se puede aplicar por sí sola es la evidencia poblacional para benigna, que es benign alone, por esto esta B y esta A, en que la frecuencia de la variante en población sana es muchísimo más alta que la frecuencia de la enfermedad en la población. Entonces, para esto, los grupos de expertos en cada enfermedad han establecido las notas de corte, las frecuencias poblacionales. Si se pasa de esta nota de corte, de este threshold, pues se puede aplicar, si es muy frecuente en población, una sola evidencia y ya es clasificada como benigna. Esto no es al azar, sino que está basado en unos cálculos de probabilidad de 1 a 0. Más cerca de 0 es benigno y más cerca de 1 es patogénico. Todas estas combinaciones hay basados en cálculos bayesianos y de probabilidades. Está demostrado que estas combinaciones tienen sentido, no es al azar. Y nos quedan las variantes de significado incierto. Y es cuando o bien tenemos una sola evidencia patogénica, pues es una variante de significado incierto, o bien si tenemos combinación, hemos encontrado unas combinaciones de evidencias a favor de benignidad, pero también de patogenicidad. Cuando hay contradicción,
pues son variantes de significado incierto. Todo esto, a partir del 2015, se aglutina un consorcio en los Estados Unidos, que es ClinGen, y que también aparece la base de datos de ClinVar, en donde cada laboratorio está invitado a depositar las variantes que identifican, no solamente en cáncer hereditario, sino en todas las enfermedades mendelianas, que es como la Wikipedia de las variantes, y también cómo han clasificado esa variante. Y se hace en esta web, podéis entrar. Entonces lo que hacen es, tienen diferentes grupos de expertos que validan genes con enfermedades, y también validan variantes, ¿no? Y dentro de esta validación de variantes están el grupo de expertos de clasificación de variantes de específicos genes. Se hicieron grupos de expertos porque a poco de la publicación en 2015 se vio que clarísimo que se tenían que adaptar, porque las guías que se publicaron originalmente en 2015 eran de manera general, pero que esto tenía que estar adaptado al gen. Y los genes de cáncer hereditario fueron los primeros que se adaptaron. Entonces tenemos guías adaptadas para CDH1, para PTEN, y aquí en esta dirección podéis encontrar, ponéis el gen de interés vuestro y os dice cuáles son las guías oficiales publicadas por los grupos de expertos en ClinGen, siguiendo las guías americanas. Y en el 2024, Enigma, que inicialmente, como os expliqué, existía antes como grupo de expertos antes de las guías americanas, ellos fueron invitados por ClinGen a formar un grupo de expertos y adaptar las guías que teníamos, porque yo formo parte de Enigma, las guías que teníamos, a adaptarlas a las guías americanas. Y este esfuerzo fue publicado el año pasado. ¿Vale? Esto en cuanto a la clasificación. Hay una parte del diagnóstico que me gusta explicar porque es la experiencia que hemos ganado aquí en el laboratorio con nuestras investigaciones, es ir más allá del DNA, el diagnóstico basado en RNA. ¿Y por qué? Esto es para introducir el diagnóstico basado en RNA. Como sabéis, un gen está formado por exones, que contiene la información que codificará para proteína, intercalado por regiones que no codifican a proteína, que se llaman intrones. Esta información en el DNA se tiene que transcribir en otro lenguaje, que es el RNA, en otra molécula, en que el RNA premaduro es transcrito con la misma estructura que el DNA, es decir, que tendrá exones e intrones, pero el RNA maduro que será leído para ser la proteína debe tener únicamente los exones, no los intrones. Y este proceso de unión de exones y eliminación de intrones se llama splicing. Y la maquinaria la maquinaria celular que se encarga de juntar exones y eliminar intrones es compleja, tiene moléculas de RNA y proteínas, y hay secuencias del DNA específicas y que son conservadas constitutivamente, muy conservadas entre todos los exones del genoma humano y de genomas de eucariotes, que es el final de un exón, bueno, al final de un exón y al inicio de otro exón. En la secuencia intrónica, a los primeros nucleótidos después del exón, esta G y esta timina, están muy conservadas, y esto lo conocemos como el sitio donador de splicing. Y AG al final de la secuencia del intrón, justo antes del inicio del siguiente exón, siempre están conservados, siempre tenemos una adenina y una guanina, y llamamos a el sitio aceptor. Y lo que hace la maquinaria de splicing es, con toda otra serie de secuencias y de proteínas, es escindir el intrón y juntar estos exones. Pero el reconocimiento de un exón
qué es un exón y qué es un intrón no únicamente depende de esta secuencia estar conservada, sino de muchos otros elementos repartidos tanto en el intrón, secuencias genéticas, repartidas en el intrón y en el exón. Por lo tanto, claro, cómo diferenciar qué secuencia de DNA está implicada es importante para el splicing, para el correcto splicing. Para esto se han desarrollado herramientas computacionales in silico que predicen si una alteración en un elemento determinado de DNA puede causar una alteración en el RNA, en la inclusión, en la exclusión del intrón y la unión de los intrones. El que más se utiliza, que es más sensible y que inclusive está en las guías de clasificación, es el Splice AI, que es una herramienta basada en Deep Learning, inteligencia artificial, y que es la más utilizada ahora en los laboratorios, en las guías de clasificación. Y como consecuencia de un splicing aberrante, lo que podemos tener es una pérdida de un exón, un exon skipping en inglés, una introducción de un trozo de un intrón que no toca como un exón, como un falso exón, un nuevo exón, ¿no? O exones más cortos, o exones más largos que incluyen trozos del intrón consiguiente. Y todo esto puede llevar a una proteína no funcional. Fijaros que la alteración es en el RNA, ya no es decir, viene del DNA, pero no la predicción del efecto no es directo de DNA a proteína, sino que la alteración viene por el RNA, ¿vale? Nosotros hemos trabajado con RNA a optimizar herramientas in silico, optimizar estrategias experimentales, y esto es un ejemplo de publicaciones que hemos hecho de estrategias experimentales, cómo estudiar el RNA. Y nuestra propuesta ahora por ahora es a partir de sangre periférica, extraemos RNA, generamos un cDNA, que es un DNA codificante a partir de RNA, y amplificamos el fragmento que a partir de las herramientas in silico nos predice qué exón es el que va a estar alterado. Entonces la PCR debe contener el potencial exón a ser mal incluido, ¿no? durante el splicing, y lo que hacemos es un análisis cualitativo con Sanger, con la clásica técnica de secuenciación de Sanger y electroforesis de alta resolución en capilar. También intentamos hacer un análisis semi-cuantitativo en que estimamos cuán de tránscrito normal tenemos y cuánto de tránscrito alterado tenemos mediante el cálculo de fracciones de splicing. Y después la clasificación de estas variantes que alteran el splicing de RNA, las clasificamos siguiendo las guías. Por ejemplo, un caso. Ahora no sé qué ha pasado. Perdón, me paso aquí porque no sé qué ha pasado. Perdón, ¿eh? Vale, un caso. Variantes que pueden ser inesperadamente splicogénicas y causantes de enfermedad. Una alteración que con la información del DNA se predice que es sinónima, que no hay ningún cambio en la secuencia de proteína. Eso es una familia reportada por estos autores en que la única cosa relevante es una alteración poco frecuente, no presente en bases de datos, que se predice que en proteína no cambia, es una sinónima. Pero las predicciones in silico de Splice AI y otros algoritmos computacionales dicen que esta alteración está causando la pérdida del donador y ganancia de un donador nuevo en medio del del exón 1. ¿Vale? Esto es un programa también que se llama LAMUT. Bueno, este es el wild type, el exón normal, y aquí las predicciones de diferentes algoritmos computacionales en que en presencia de la T el contexto cambia de la secuencia y se crea un sitio donador nuevo en medio de un exón.
Y al verificarlo experimentalmente, efectivamente se ve que en el paciente respecto a los controles negativos hay dos bandas de amplificadas. Una que es el exón 1 normal y la otra banda más corta en que es un exón 1 más corto, ¿vale? Que donde está la variante, donde se predecía que había el donador por la presencia de la variante, la maquinaria de splicing se equivoca y lo que hace es generar un exón 1 más corto. Y esto se predice que codificaría para una proteína truncada, una proteína muy corta, y es clasificada como probablemente patogénica. Si no analizamos el RNA, esta familia no se ve diagnosticada ni vería beneficiada de la gestión médica correspondiente, ¿vale? Otro ejemplo, variantes dipintrónicas que las llamamos. Como normalmente el diagnóstico genético está optimizado y se hace solamente de los exones y pocos intrones, poca secuencia intrónica muy cerquita de los exones, la región completa de los intrones no se analiza, no se evalúa en DNA. Y entonces podemos perder también variantes patogénicas. Y esto es lo que vimos nosotros en este estudio, que describimos la primera dipintrónica en BRSA1. Es una alteración, es un cambio de una citosina por una timina en el intrón 12, en la posición 4115, o sea, en medio del intrón 12. Y lo que dicen los predictores es de que en presencia en la C no hay una predicción a favor, una única predicción a favor de un donador, pero en presencia de la variante se activaría fuertemente este donador y con un preexistente aceptor se formaría un pseudoexón. Y lo que vimos después de esta predicción es que efectivamente esta paciente tenía un fragmento después de nuestro análisis de RNA, extracción, cDNA y amplificación. Vimos que esta paciente tenía efectivamente un fragmento más grande, que era debido a que se introducía un pseudoexón de 114 nucleótidos entre el exón 12 y el exón 13 y que codificaría para una proteína truncada, ¿vale? Lo estudiamos en controles, no lo vimos, este fragmento en los portadores, en tejido mamario sano tampoco, y vimos que el full length era la mitad de presente que en los controles, lo vimos por dos metodologías, y entonces pudimos clasificarlos con la fortaleza más alta de patogénico very strong, muy alto, y supporting PM2, que no está presente en las bases de datos, ¿vale? Y esto fue probablemente patogénico y explicó la presencia de la enfermedad en esta familia. Muy bien, ahora la gestión clínica de pacientes con un diagnóstico positivo para luego pasar a explicar brevemente el diagnóstico que ahora se acostumbra a hacer más, que es también diagnóstico basado en tumor. Me gusta poner a esta portada de Time de la Angelina Jolie, porque ella fue valiente y pensó que explicar su caso generaría interés entre las mujeres y que vayan a sus médicos de cabecera o a sus ginecólogos si tenían muchos casos de cáncer de mama y ovario en sus familias, porque ella tenía una variante, era portadora de una variante patogénica en BRCA1 y explicó toda la gestión médica que se hizo, ¿no? Que se hizo una mastectomía profiláctica y también una ovarectomía, se les sustrajo los ovarios y el útero para evitar el cáncer de ovario. Ella lo explicó. Entonces ya queda más o menos claro con esta historia. El hecho de identificar una variante patogénica en el panel de genes lleva a los pacientes, las familias, a medidas de detección precoz, porque los portadores sanos se les adelanta, a las portadoras sanas se les avanza la mamografía y también se les acompaña de resonancia magnética para detectar precozmente un tumor muy pequeño. En pacientes ya con el tumor hay una terapia específica que ahora veremos y también hay la opción de diagnóstico preimplantacional en función de la historia y de la carga familiar y con un comité de ética se puede, si la pareja lo pide, se puede recomendar una selección de un embrión sin alteraciones en BRCA1 y BRCA2. Y lo mismo también, las mismas implicaciones para los familiares afectos o no o sanos con la variante.
Lo único recalcar que esta gestión no se hace cuando hay una variante de significado incierto, ¿vale? El beneficio terapéutico es porque a tumores con BRCA1 que aparecen de mama y ovario, portadores de BRCA1 BRCA2, se benefician de una terapia específica que les aumenta la sobrevida libre de enfermedad, que son los inhibidores de PARP y con agentes cisplatinos. Ya hemos hablado de los portadores, qué es lo que se hace en medidas de prevención, en portadores sanos, etcétera, y cirugías para evitar, para evitar un segundo tumor también, en segundos tumores en portadoras, mastectomías contralaterales, etcétera, y el diagnóstico preimplantacional. En cuanto al mecanismo de esta terapia específica para tumores en BRCA1 BRCA2, es el inhibidores del PARP. PARP es una enzima que interviene en la reparación de bases dañadas. Si hay un inhibidor, el resultado final es que se acumulan roturas de simple cadena y si no son reparadas, se convierten en roturas de doble cadena, que en un contexto de celular en que la recombinación homóloga es normal, se repara el DNA y no hay ningún problema. Pero en un contexto en que la recombinación homóloga es deficiente, estas roturas de doble cadena que se acumulan por la inhibición de la enzima del PARP no se reparan y la célula se muere. Y es en este contexto porque los tumores de BRCA1 y BRCA2, como BRCA1 y BRCA2 trabajan las proteínas en la recombinación homóloga del DNA, en la reparación por recombinación homóloga del DNA, son deficientes para la recombinación homóloga y por lo tanto al añadirles el inhibidor del PARP que inhibe una vía de reparación diferente, las roturas se acumulan y la célula se muere exclusivamente en estos tumores, que son portadores de estas alteraciones. ¿Vale? Durante los últimos 10 años han aprobado estos diferentes inhibidores del PARP para ovario, para mama, en diferentes contextos, en monoterapia o en mantenimiento, páncreas y próstata. ¿Vale? Los marcadores para señalar si se sigue un tratamiento con inhibidores del PARP o no, los aprobados son portadores en línea germinal de alteraciones de BRCA1 BRCA2 en cualquier tipo de tumor o en tumor en ovario si se encuentra alteraciones somáticas. ¿Vale? Y en el contexto experimental se está estudiando biopsia líquida y análisis del estatus de la recombinación homóloga. ¿Vale? Y esto nos lleva al diagnóstico genético tumoral. Ahora no sé por qué tengo estas líneas aquí acompañándome. Como los tumores son deficientes en recombinación homóloga y se ha visto que no únicamente aquellos tumores con mutaciones, con variantes patogénicas en línea germinal, con BRCA1, BRCA2, se beneficiarían de inhibidores del PARP, se ha pasado a estudiar el tumor, porque alteraciones somáticas, que significa que solamente las encontraremos en el tumor, no en todo el organismo, también son sensibles a inhibidores del PARP. Y se ha visto, cada vez sabemos más, pero alrededor de un 9% de tumores de mama, me parece que es de cáncer de ovario, perdón, alrededor de un 9% de cáncer de ovario, sin alteraciones germinales, tienen alteraciones somáticas. El tumor de ovario tiene alteraciones en BRCA1 BRCA2 y serían sensibles al inhibidor del PARP. Y esta indicación ha hecho que cada vez trabajemos desde el diagnóstico genético en tumor. ¿Vale? Los marcadores para indicar inhibidores del PARP es alteraciones germinales en los genes de recombinación homóloga o bien que el tumor sea, como secuenciamos el tumor, vemos que los tumores en BRCA1, BRCA2 y otros genes de alteraciones de recombinación homóloga tienen una inestabilidad genómica muy alta. Y esto se puede medir con diferentes test genómicos o una firma mutacional, en este caso la firma mutacional 3,
indicadora de que ese gen es deficiente en recombinación homóloga, de que ese tumor, perdón, es deficiente en recombinación homóloga y se podría tratar con inhibidores del PARP o cisplatinos. Y nosotros hemos trabajado aquí en Vall d'Hebron con un marcador funcional, no basado en DNA, sino en el estatus de la proteína RAD51, si forma fosis o no forma fosis, porque es el último efector de la recombinación homóloga. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos, y hay una patente dada al Instituto de Oncología de Vall d'Hebron, es que por inmunofluorescencia detectamos la presencia de fosis de RAD51, la ausencia de fosis indica que ese tumor es deficiente en recombinación homóloga, por lo tanto, podría ser que tenga alteraciones en BRCA1, BRCA2, PALB2, pero es un indicador general de que ese tumor se beneficiaría de una gestión con inhibidores del PARP o cisplatino. Y si encontramos fosis, es proficiente, la recombinación homóloga está bien y por lo tanto no es un tumor para ser tratado con inhibidores del PARP. Ya voy acabando. El desafío que tenemos ahora del diagnóstico genético es precisamente trabajar con tumor, porque lo que más tenemos en los laboratorios de los hospitales es tejido tumoral fijado con formaldehído, y este DNA que se extrae es fragmentado, hay artefactos de la extracción. Como está muy fragmentado, tenemos que amplificarlo para estudiarlo con PCRs con amplicones muy cortos, fragmentos muy cortos. La interpretación de los resultados depende de la pureza tumoral, de cuántas células normales y cuántas células tumorales estemos estudiando. El límite de detección, como también se estudia con técnicas de secuenciación masiva, tenemos que aumentar el número de veces que leemos ese mismo nucleótido y además también tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad intratumoral. También tenemos un reto en qué algoritmo de diagnóstico emplear, y esto viene presionado por la gestión del tumor, porque hay decisiones terapéuticas que se tienen que tomar urgentemente, ¿no? Una opción es, hacemos una secuenciación germinal y en los casos en que no detectamos BRCA1 o BRCA2, se estudia BRCA1 o BRCA2 en el tumor, o al revés, estudiamos todos los tumores por secuenciación del tumor. Si encontramos algo sugestivo de germinal, lo enviamos a la consulta de germinal para descartar una presencia de germinal, pero esto tiene una desventaja porque las técnicas actuales utilizadas para el estudio con tumor tienen limitaciones, como os dije, son amplificaciones cortas y las grandes alteraciones o pérdida de exones o de lesiones que en un examen germinal de sangre en DNA lo vemos sin ningún problema, se pierden a menudo en un estudio tumoral. También las secuencias intrónicas no se estudian, depende de qué es lo que se amplifica. Y entonces ahí todavía está en discusión cuál es el mejor algoritmo, de cómo comenzar. ¿Vale? Otro reto, las variantes de significado incierto. Esta figura está hecha, acogida de ClinVar en el 2024, en que, como veréis, el porcentaje más alto entre clasificaciones conflictivas y de variantes de significado incierto es lo más alto, es el número más alto de variantes tanto en BRCA1, BRCA2 como en PALB2. ¿Vale? Y el futuro, ¿cómo veo yo el futuro? Lo que hemos venido es desde familias, el diagnóstico se ha hecho en familias muy seleccionadas. Hemos pasado a estudiar a todos los tumores triple negativo antes de los 60, a todos los tumores de ovario. Seguramente, como hay una presión para estudio, por ahí una indicación terapéutica, puede ser de que, y hay estudios que dicen que hay un beneficio en analizar todos los tumores de mama, todos los tumores de próstata, todos los tumores de páncreas y, ¿por qué no, todos los tumores sólidos? Y hasta hay estudios que proponen hacer un estudio poblacional a todas las mujeres sanas a partir de los 30 años para estudiar BRCA1 o BRCA2. ¿Vale? También hay estudios en marcha, como el que tenemos ahora en el laboratorio, estudiar todo el genoma, es decir, toda la secuencia intrónica y exónica
es beneficioso más que estudiar segmentos en el panel, más que estudiar segmentos determinados. La implementación del diagnóstico genético basado en DNA y RNA. Y también esto, algo que no lo he tocado mucho, es la implementación y la inclusión de los genes de bajo riesgo que os comenté, porque cada vez hay más investigaciones que dicen que el beneficio también de estratificar a las pacientes de acuerdo a la combinación de estos 300 alelos es discierne muy bien el riesgo que tienen las pacientes de padecer cáncer de mama, ¿vale? Además de los genes de moderada y alta penetrancia. Y ya para ir acabando las conclusiones, bueno, aquí las dejo. El diagnóstico germinal ahora es el que se hace más aquí en Europa, es secuenciación masiva en DNA de paneles. El diagnóstico genético debe incluir la evaluación de efectos del RNA in silico experimental. El diagnóstico tumoral es cada vez más frecuente y es relevante para decisiones terapéuticas. Y el futuro, más pacientes a diagnosticar, más regiones genéticas a analizar y por lo tanto más variantes de significado incierto. Me gusta poner también lo que proclama Marie Claire King, es identificar a una mujer como portadora de BRCA1 o BRCA2 después de que presente un cáncer es un fracaso de la prevención de cáncer, ¿vale? Y este es el grupo ya entero, esta es la unidad clínica, ella es la jefe de todo el grupo, yo soy la responsable del laboratorio, este es mi equipo que está aquí, a este lado, y aquí el equipo de la doctora Judith Lamaña, que es la responsable de todo el grupo, tiene asesores genéticos que hacen también investigación clínica específicamente en inhibidores del PARP y en genes de bajo riesgo, en estos predicción del riesgo poligénico, ¿vale? Y la última cosa es la que quiero hacer propaganda, si me dejáis, que es donde nos conocimos el doctor Landires y yo, que es en el curso del Variant Effect Prediction Training Course, que de este año, la edición del 2025, se hará en Portugal, del 28 de septiembre al 1 de octubre, y es muy recomendable. Y el doctor Landires también os podrá decirlo, creo que lo mismo. ¿Vale? Pues ya está. Muchas gracias y abierta a preguntas y perdón que me he pasado del tiempo. Excelente, excelente, muchas gracias. Sí, excelente presentación, doctora. La verdad que muy interesante todo. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas y comentarios. Pueden levantar la mano, abrir su micrófono o escribirlo a través del chat y se lo hago llegar acá a la doctora. Bueno, tenemos una primera pregunta por parte de César Valdera. ¿Cuál es el panorama de los mi-RNA y su utilidad para el manejo del cáncer hereditario? Hay poquísimos estudios que analicen la secuencia genética de los microRNAs. Las alteraciones que se han encontrado no son de alta penetración, no se ha demostrado que confieran un riesgo alto o moderado a presentar cáncer hereditario. Por lo tanto, creo yo que por ahora no tenemos ninguna evidencia a favor, pero no significa que no haya. Yo creo que faltan estudios. Muchas gracias, doctora. Tenemos acá la mano levantada por parte de José Antonio Cedeño. Adelante. Sí, buenos días. Creo que hay un eco. Baja la pantalla. Buenas, ¿me escuchan? Sí, 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 ahora sí. sí, se escucha bien. Primero felicitar a la doctora, excelente presentación, de verdad que es muy nutrida. Le habla el doctor Cedeño de acá del Centro de Genómica de Ciudad de la Salud, de la Caja del Seguro Social de Panamá. Mucho gusto. Ahorita estamos aquí con un grupo de genómica y nosotros acá también trabajamos lo que es paneles de cáncer hereditario. O sea que nos ha servido de mucho la presentación. La pregunta era con respecto a estas mutaciones cada vez más de splicing.
que usted presentaba, no sé si en su experiencia, en sus recomendaciones a futuro, ya las empresas que fabrican estos paneles, sería recomendable que vayan incluyendo ya mejor entonces ya un genoma completo dirigido a estos genes, ¿no? Para ver si cubrimos estas regiones intrónicas que no estamos viendo en los paneles estos de exomas. Y esa era una, no sé si su recomendación en base a eso, y lo otro también sería, ahora que estamos incursionando con el tema de los tejidos en las variantes somáticas, sabemos que BRCA1 no es el más frecuente a nivel somático, la PI3K y otros ahí, P53, pero sabemos que cuando comencemos a tamizar los tejidos, vamos a encontrar variantes en bracas de línea germinal. Sí. Entonces, usted recomienda que estos pacientes nosotros confirmemos después con una muestra de sangre para buscar la variante germinal, para confirmar la germinal. Sí. Vale, le contesto a la última, que luego vamos a la de RNA. La respuesta es sí, aquí cuando un estudio tumoral, porque hay muchos estudios tumorales que vienen sin un asesoramiento previo, es decir, porque hay interés terapéutico en hacer un panel de genes, de más de 300 o 600 genes, en principio del que sea, ¿no? Analizar el tumor específicamente, y en ese panel hay BRCA1, BRCA2, etc. Si hay una alteración en función de la fracción alélica, hay un comité de interpretación, un Tumor Molecular Board, y ellos, en función de qué paciente es, qué tipo de tumor, cómo es la historia familiar y la fracción alélica de esa variante en el tumor, se decide si se continúa con un estudio germinal en sangre. Por ejemplo, TP53 es frecuentemente presente en tumores. Si la frecuencia, inclusive a veces engaña la frecuencia alélica de presencia, porque puede ser muy alta, en ovario, por ejemplo. Pero si es un tumor de mama que se presenta en un diagnóstico temprano, antes de los 30 años, ¿no? Y que no se ha hecho un estudio germinal, y la frecuencia, la variante, variant allele frequency, la frecuencia del alelo de la variante en el tumor es más alta del 50%, sería una indicación de que se pase a un estudio en sangre. Y lo mismo para BRCA1, BRCA2. Entonces, en esto hay guías de la sociedad española, no, perdón, europea, que han publicado en los últimos 2 años. Si quieren, luego me pueden escribir un correo y lo puedo buscar y os lo puedo enviar, porque ellos ya ayudan, ¿no? Con su artículo, ayudan a estipular, a seguir unos criterios determinados de dónde, en qué casos de un tumor pasar a sangre. ¿Vale? Ahora, con RNA, si se hace exomas, es evidente que me parece que ahora los exomas también cubren un poquito de los intrones, ¿no? No es todo, no es únicamente exones, pero está claro que toda la secuencia del intrón en un exoma no se analiza. En consecuencia, las variantes que sean intrónicas, que alteren el splicing, no las vamos a ver. Y lo que se propone, yo creo, porque estamos trabajando, es lo mejor, porque cada vez es más barato hacer un whole genome sequencing. Un whole genome es hacer un whole genome y hacer un análisis del panel específico de cáncer hereditario, y tendremos la lista de variantes, todas las variantes que hay en los intrones, todas las variantes que hay en los exones. Y entonces allá luego tendríamos que aplicar algoritmos de diagnóstico, ¿no? Predicción in silico, para ver qué variantes, tanto en intrones como exones, son más probables de causar alteraciones en el splicing, y después hacer la validación experimental a partir de RNA. Esto es como lo hacemos ahora aquí. En Estados Unidos, ellos, y me parece que es el único país que lo hace, porque Australia no, nosotros tampoco, pero bueno, vamos un poco para allá.
como en Estados Unidos la gestión de la sanidad es privada, las empresas, por eso es que lo hacen, lo ofrecen, las empresas de diagnóstico genético como Ambry, Genetics, Invitae, LabCorp, ellos ahora ofrecen para cáncer hereditario hacer DNA y RNA a la vez. Entonces, la integración del resultado de DNA con la integración del RNA, ellos sí que son capaces de ver en un mismo análisis porque hacen secuenciación de RNA y secuenciación de DNA en la misma prueba. Y esa es una manera, pero no, como aquí en Europa la seguridad social tiende a priorizar el dinero, ¿no? Porque es para todos. Esta parte de analizarlo todo en RNA tenemos que demostrar que el costo y el beneficio es una buena relación, ¿no? Que el beneficio es mucho más alto que el costo. Que el coste de... Doctora, una última pregunta, sé que, para no Sí, sí. extenderme mucho. Tenemos unos casitos que cuando, o sea, nosotros le hacemos un preteo a cada paciente que va a ingresar a un estudio de cáncer hereditario. Una historia clínica pre-prueba antes de someterlo al estudio. Entonces vemos que los pacientes cumplen con los criterios clínicos para ingresar al estudio y nos salen algunos negativos. Claro, nos salen negativos, pero entonces, no sé qué recomiendan en esos casos, si aplicarle a esos pacientes biopsia líquida buscando mutaciones somáticas en esos pacientes, ya que no las encontramos en línea germinal. Claro, DNA libre tumoral. Sí. El análisis de biopsia líquida todavía está, por lo menos aquí en Europa, todavía está en exploración, no está en rutina porque depende del porcentaje de células y la cantidad de células y de DNA circulante tumoral. Si es el momento del diagnóstico, hay muy poco en el cáncer de mama. Y luego, en el cáncer si es ya metástasis, tenemos más secuencia tumoral, pero claro, eso es metástasis en que veríamos solamente si hay alguna alteración que la hemos perdido, la veríamos porque estaría más presente. Depende de en qué momento haríamos la biopsia líquida, pero todavía que está por demostrar si realmente es eficiente. Pero yo diría que tendría la utilidad cuando hay mucho DNA y células tumorales circulantes. Si no, es el análisis en sangre es el más indicado. Entonces, en los pacientes con claro, aquí los pacientes que no tienen que son negativos después de un análisis en sangre, o bien se va a los intrones, diría yo. Claro, pero esto es mucho más secuencia, mucho más análisis, ¿no? O al tumor en sí, más que a la biopsia líquida, ¿no? Secuenciar más bien el tumor. Gracias, doctora. A usted. Gracias. Ok, muchas gracias. Doctora, tenemos acá en el chat por parte de la doctora Olga Moreno, menciona pues que en el diagnóstico actual de cáncer hereditario de mama solo se hace por paneles de exoma. Quiere decir que muchos pacientes pueden quedar sin el diagnóstico adecuado si están dentro de intrones. ¿Se conoce hoy cuál sería la frecuencia de estos casos? Sí, no lo sabemos con exactitud porque como no ha habido estudios sistemáticos que incluyan a una población, una N muy, muy alta, ¿no? Muchos individuos estudiados, no lo sabemos con certeza. Nosotros publicamos ese caso con BRCA-U y fue un estudio con 500 pacientes. Es decir, que por ahora, y los estudios que se han publicado, que son pocos, que son estos laboratorios americanos que están haciendo RNA y DNA, no es muy alta. Es decir, encontramos pacientes, yo diría que alrededor, así, no quiero decir un número completamente falso, pero bueno, en nuestra experiencia y lo poco que se ha publicado, yo creo que en intrones, tenemos que estudiar y trabajar más, ¿eh? Nosotros también estamos haciendo proyectos de secuenciar todo el genoma para saber contestar exactamente esta pregunta.
cuánto nos estamos perdiendo, pero yo diría que es poco. Pero claro, hay pacientes que se beneficiarían, ¿eh? Es decir, son pocos, pero si identificamos uno, hacemos prevención en toda la familia. O sea que uno es multiplicado por 10 el beneficio, ¿no? Pero yo diría, lo poco que conocemos hasta ahora no es muy alto, pero hay. Es decir, que creo que valdría la pena estudiar intrones enteros. Sí. Gracias, doctora. Bueno, para culminar, acá tenemos otra pregunta de Winston Rojas. Gracias por la presentación. ¿Qué puede decir con su experiencia sobre el avance para distinguir con diagnóstico genético los tipos clínicos, por ejemplo, triple negativo, y sobre la variación étnica? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero respecto a variación étnica en la aparición del triple negativo, sé que hay se publicaron, no he trabajado en eso, no tengo mucha experiencia, pero tengo el conocimiento de que se publicó que poblaciones africanas tienen una incidencia muy alta de triple negativo. Lo que podría indicar que tienen una incidencia alta de alteraciones patogénicas en BRCA-U, porque BRCA-U se relaciona con una frecuencia muy alta del tipo histológico, del tipo de triple negativo, perdón. Y eso podría explicar. No sé si desconozco, como no he seguido la investigación en aquel campo, desconozco si hay aparte de ser triple negativo, no sé si el tumor en sí tiene una característica que explique la agregación étnica en poblaciones africanas. Pero sí que hay algún estudio que se ha publicado, pero no lo he seguido. Sé que en poblaciones africanas esto tiene una incidencia muy alta de triple negativo, indicaría que tienen más alteraciones en BRCA-U, pero no puedo dar más detalles. Ok, muchas gracias, doctora. La verdad que ha sido una magnífica presentación. Muchas gracias por su tiempo y estar con nosotros en este seminario de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Un honor haber podido escuchar todos los avances de vanguardia, ¿no?, que está laborando usted en su trabajo de investigación. Así que muchas gracias a ustedes nuevamente y a todos los participantes por estar con nosotros. Y bueno, daremos por terminada la sesión de hoy. Feliz día, que tengan bonito día, buenas tardes a otros y buenas noches a los de otros países también. Así que, pues, muchas gracias y estén pendientes a nuestro próximo seminario. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Encantada de haber participado. gracias, doctora. Adiós. Saludos. Saludos.